Laila Tov, buenas noches, amados hermanos. Estamos un Shabbat más en la presencia de nuestro Abba Kadosh. Amén. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Le damos gracias porque nos ha reunido un Shabbat más para poder escudriñar su bendita Torah, su bendita escritura. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, el día de hoy, Isabelita, vamos a tocar un tema muy, muy interesante y tiene que ver con quiénes son los tres que dan testimonio. Son el espíritu, el agua y la sangre. Amén. Amén. Entonces, antes de comenzar, la recomendación de siempre es que una vez que vean el video, verifiquen todo lo que le estamos hablando a la luz de las escrituras, investiguen, ¿no? Investiguen verdaderamente para que puedan enriquecer su estudio. Amén. Entonces, comenzamos, amados hermanos, pónganse cómodos, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, y comenzamos esta maravillosa noche entendiendo el verdadero significado de los tres que dan testimonio, que son el espíritu, el agua y la sangre. Amén. Amén. Acompáñenos entonces. Hermanos amados, a manera de introducción, podemos decir que en la teología hebrea existen diversos pasajes bíblicos y conceptos que requieren una interpretación cuidadosa y profunda. Así es. ¿Para qué? Para comprender el verdadero significado. Uno de estos pasajes justamente es aquel que menciona a los tres que dan testimonio, y que son el espíritu, el agua y la sangre, ¿verdad? Amén. Estas palabras aparecen en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el libro primero de Juan, 5:8. capítulo 5:8, ¿verdad? Que nos dice que estos tres, dice, van a dar testimonio: el Ruach, el agua Espíritu y la sangre, ¿verdad? Amén. Y además dice este versículo algo hermoso: y los tres concuerdan en un ejad, en una unidad. Amén. A través entonces de este análisis teológico podemos explorar el verdadero significado de estos tres elementos y su importancia dentro del contexto hebreo. Amén. Comencemos entonces con el espíritu. Amén. En la tradición hebrea, el espíritu, saben ustedes que se dice Ruach, ¿verdad? Y Ruach es una expresión utilizada para referirnos a la presencia y a la acción que tiene Adonai en el mundo. El Ruach de Yahweh se menciona en la Torah de varias formas, como el Ruach de Elohim. Recuerden ustedes en Bereshit 1:2 que decía que se menciona. Correcto, en Bereshit, que decía que ese Ruach, este Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? O como el Ruach de Adonai derramó sobre los profetas, ese es su discernimiento, ¿verdad? Transmitir su mensaje a través de sus profetas. ¿A través de qué? A través de su Ruach, de su espíritu. Amén. Entonces, en el contexto de los tres que dan testimonio, el espíritu se refiere a la presencia divina que testifica acerca de la verdad de Yahweh y su obrar en el mundo. Amén. Es a través del espíritu, del Ruach, que se revela su voluntad y se otorga discernimiento espiritual. Además, el Ruach también se vincula con la experiencia de la transformación y la renovación interior del creyente, siendo un agente vital de verdadera importancia en el camino espiritual. Amén, así es. Pero por otro lado también tenemos al agua. En hebreo se dice mayim. El agua, ¿verdad? Y el agua tiene un simbolismo muy rico y en diversas tradiciones religiosas además, ¿no? En el judaísmo, por ejemplo, el agua se asocia con la purificación ritual y el proceso de santificación. Amén. En el Antiguo Pacto encontramos referencias al agua como un medio de purificación en los rituales del templo, por ejemplo, ¿no? Y en la vida cotidiana de los israelitas. Amén. Dentro del contexto de los tres que dan testimonio, el agua representa, como dijimos, la purificación, pero perdón. También, correcto, el perdón de los pecados. Amén. Simbólicamente, el agua sabemos que lava y limpia particularmente nuestro corazón y nuestro espíritu.
permitiendo que tengamos una comunión restaurada una vez de pasar por ese proceso con Elohim, ¿verdad? Amén. Pero por otro lado, además el agua se asocia también con el bautismo, Así es. lo que es un acto simbólico de sumergirse. En hebreo le decimos tevilá, ¿verdad? Es el acto de sumergirse y emerger como una señal de renovación espiritual y de un compromiso con nuestro Abacadosh. Amén. Amén. La sangre. La sangre, Dan en hebreo, ocupa un lugar central en el judaísmo como símbolo de vida y redención. Amén. En el antiguo pacto, la sangre se utilizaba en los rituales de sacrificio como medio de expiación y reconciliación con Adonai. Amén, así era, ¿verdad? Se considera sagrada, se la consideraba más bien sagrada y se le atribuye un poder especial. En el contexto de los tres que dan testimonio, la sangre estaría relacionada con la redención y la salvación. La sangre de sacrificio representa el precio pagado Amén. por el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Yahweh. La sangre de Yeshua, como el Cordero de Adonai, se considera el sacrificio supremo y definitivo que otorga la redención y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces vamos de lleno entonces a comenzar a leer las escrituras. La palabra. Amén. Palabra. Vamos a ir entonces inicialmente a Primera de Juan. Vamos a volver 5:8. exactamente. Vamos a comenzar a entrar en contexto. Bien. Entonces lo que les decíamos, ¿verdad? Comenzamos con el versículo 8. Estos tres dan testimonio, el ruaj y el agua y la sangre, y los tres concuerdan con uno, Ejat. Amén. Vamos a ir al 5:5, un poco más arriba. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Ben Elohim? Amén, hermanos. A ver, ¿quiénes son entonces exactamente estos tres que dan testimonio? Y como leemos, Y que estarían de acuerdo. si volveremos a esta Primera de Juan 5:5, ¿verdad? Nos está hablando 5:8 en realidad, ¿no? El 5:8. Acá nos dice que estos tres, el ruaj, el agua y la sangre, los tres concuerdan, están de acuerdo, son uno. Entonces, ¿qué es? ¿En qué están de acuerdo? ¿Ah? Están de acuerdo, hermanos, estos tres acerca de la emet, de la verdad que se expresa en los dos pasajes que acabamos de leer. ¿Quién vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Ben Elohim. Eso dice la palabra, ¿verdad? En Yohanan 5:5, primera de Yohanan. Entonces, este es el agua que vino por medio de agua y sangre. ¿Quién fue? Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pero no con el agua solamente, sino también con ¿qué? Con la sangre. Con la sangre. Amén. Amén. Y el ruaj es el que está dando testimonio, porque el ruaj es la verdad, es emet, el espíritu es verdad. Amén. Juan, el que sumergía, informó cómo el Ruach HaKodesh estuvo dando testimonio de hecho de que Yeshua es el hijo, del hecho de que Yeshua es el hijo de Yahweh, al decir en Yohanan 1, 32 al 34. Estamos hablando de Juan el Inmersor, Yohanan el Inmersor, ¿verdad? Entonces vemos a 1 y vamos a leer versículos 32 al 34. Bien. Y Yohanan testificó y dijo en el 32: vi al Ruach descendiendo del cielo como una paloma y permaneciendo sobre él. Yo mismo no sabía quién él era, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Ruach
descender y permanecer, este es aquel que los llenará completamente del Ruach HaKodesh. Y he visto y he testificado que este es el Ben Elohim. Amén. Pero Amén. por otro lado, Yeshua mismo, hermanos, aclaró que este Ruach era llamado el Consolador, es decir, el Redentor. Amén. Y que este testificaría aún después de esto a favor de Yeshua, ¿verdad? Y eso les dijo a sus apóstoles, Yeshua. Vamos a Yohanan 15:26, y les dice: Pero cuando venga el Redentor, a quien yo les enviaré con la presencia de mi Padre, el Ruach de la verdad, él quien procede de la presencia de mi Padre, él testificará acerca de mí. Amén. Lo ven clarito, ¿no, verdad? Ahora, hermanos, especialmente en el tiempo de Shavuot, que conocíamos antes en el cristianismo como Pentecostés, en adelante, de Shavuot en adelante, el Ruach HaKodesh, este espíritu de santidad de Yahweh, dio este testimonio, ¿verdad?, ayudando a los discípulos de Yeshua a entender las profecías escriturales que demuestran que Yeshua es el Ben Elohim, es el Hijo de Yahweh, ¿verdad? Amén. Y esto, hermanos, está en armonía con las palabras de Rab Shaul, que demuestran que Yahweh revela la verdad a su pueblo. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 2:10. Bien. Es a nosotros, sin embargo, que Adonai ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio del Ruach. Amén. Porque el Ruach todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Adonai. Amén. Vamos a ir a Hechos 2:14 al 36. 2, del 14 al 36. Entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones Yehudín, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estas personas no están borrachas como ustedes suponen, solo son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Adonai, que derramaré mi ruaj sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi ruaj sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo denso. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada antes de que llegue el gran y temeroso día de Adonai. Amén. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Varones israelitas, escuchen esto. Yeshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Adonai hizo por medio de él en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Adonai. Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Adonai, y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá, ustedes le clavaron al poste y le mataron. Pero Adonai lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Amén. Porque David dice esto en cuanto a él: siempre di a Adonai ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido.
Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija, y ahora también mi cuerpo vivirá en una esperanza cierta, porque no me abandonarás al Sheol, ni permitirás que el Hakadosh vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. Por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Adonai le había asegurado con juramento que uno de sus vientres se sentaría en su trono, hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. Adonai levantó a Yeshua, y todos nosotros somos testigos de esto. Y él es quien, exaltado y establecido como la diestra de Adonai, ha recibido del Padre lo que él prometió, el Ruach HaKodesh, y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Porque David no ascendió al cielo, pero él dice: Adonai dice a mí, Adonai, siéntate en mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa verdaderamente, Eloha ha hecho de este Yeshua tanto María, Adonai, como Meshika, el Mashiach, a quien ustedes ejecutaron. Amén. Amén. Vamos a ir a los Romanos ahora. 1 del 1 al 4. Romanos 1 del 1 al 4. Acá dice entonces: de Shaul, que quiere decir deseado, esclavo del Mashiach, Yeshua, un emisario llamado y apartado para proclamar las buenas noticias de Adonai, que prometió desde el principio a través de sus profetas en el Tanakh acerca de su hijo físicamente descendiente del linaje de David. Él ha demostrado poderosamente, conforme al Ruach de santidad, al Ruach HaKodesh, ser el Ben Elohim, por haber resucitado de entre los muertos. Él es Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, el Ruach de Yahweh también sirvió como dador de testimonios acerca, como ven ustedes, de que Yeshua es el Hijo de Yahweh, al ungirlo, ¿no verdad? Y darle poder para hacer, como hemos leído, obras poderosas que probaban realmente que él era el Hijo de Elohim, ¿verdad? Y Yeshua mismo, claro, Yeshua mismo lo dijo. Vamos a ir a Yohanan de nuevo. 10:38. Yohanan 10:38. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no creen en mí, crean en esas obras para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y yo estoy unido a mi Padre. Entonces está hablando de un ejad, ¿verdad? Amén. Por otro lado, el apóstol Yohanan también dice que el agua era de los que dan testimonio. Ahora, ¿a qué agua hace referencia? ¿Es el agua literal en la cual Yeshua fue sumergido en el río Jordán? Parece que sí, puesto que el Ruach es literal como una paloma y también lo es la sangre. El apóstol Juan, también dice que el agua era de los que dan testimonio. Amén. ¿A qué agua entonces se hace referencia aquí? Yohanan hace recordar lo que Yeshua le dijo a Nicodemo, ¿no? De cómo podrían ser de nuevo. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Vamos a ir en ese momento a la palabra. Yohanan 3:5. Y vamos a ir a Yohanan 3:5. Entonces acá dice que Yeshua respondió: verdad eterna te digo, a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, del Espíritu, es imposible
que entre, ¿dónde? En el Al reino de Elohim, Elohim, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, el agua a la que Yeshua hizo referencia fue al agua de la inmersión. Amén. Ah, Baruch Tevilá. Hashem. Ahora, el agua de la inmersión testificó que Yeshua era el Hijo de Yahweh. ¿Y cómo lo hizo? Porque fue al tiempo de la inmersión de Yeshua que Yahweh lo reconoció como su hijo, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Lo vamos a, estaba en Mateo, lo vamos a 3:17. recordar. Vamos a ir a Mateo 3:17. Lo reconoció como su hijo, ¿no? Aquí vamos a leer 3:17. Vamos a leer desde acá, solamente 3:17. Y una voz del cielo dijo, se ven, no, Fe ben ajuve asher bo haftua. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ajá, Amén. ya. Amén. Hermanos, si Yeshua no hubiera ido a Yohanan para ser sumergido en esta agua, esta confirmación en particular de él como el Ben Elohim no hubiera acontecido. Todo estaba ya preparado, ¿verdad? La presentación de él mismo allí, en ese momento, con Yohanan, el inmersor, fue para hacer la voluntad de Yahweh, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Vamos a ir a Salmos. 48. Okay. Salmos 48, ¿qué nos dice? El Melech David decía algo interesante y muy hermoso, ¿no? Él le dice, hacer tu voluntad, mi Elohim, que dice ahí, es mi alegría. Tu Torah está en lo más profundo de mi corazón. Amén. Qué cosa hermosa, ¿no? Es decir, hacer tu voluntad, mi Padre amado, me deleito haciendo tu voluntad, ¿verdad? Amén. Tus instrucciones, tu Torah está guardada en un tesoro muy escondido dentro de mi corazón. Qué cosa más bella, ¿no? Y el Rab Shaul también lo demuestra de una forma hermosa cuando nos habla en Hebreos. 10, de 5 al 10. Aquí vamos a leer Hebreos 10, del 5 al 10. ¿Qué dice? Cuando entró él en el mundo dijo, sacrificios y ofrendas tú no quieres, más bien tú me preparaste un cuerpo. No has pedido holocaustos, ofrendas de ascensión, de paz por el pecado. Entonces dije, ¿por qué en el rollo del Tanakh fue escrito acerca de mí? He venido para hacer tu voluntad, oh Elohim. Diciendo primero, sacrificios, ofrendas de grano, holocaustos, ofrendas de ascensión y ofrendas por el pecado, tú no quieres. Estas cosas se ofrecen según la ley del ministerio de Levítico. Y después dijo, mira, he venido a hacer tu voluntad, Elohim. Con esto, él, Mashiach, ha eliminado lo primero, los sacrificios de los animales, para establecer el segundo, el sacrificio de Yeshua HaMashiach, porque por esta su voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, Sí. hecha una sola vez. Hermanos, amados, hermoso. En realidad, si nos damos cuenta, esta fue la razón o el propósito principal de que Yeshua fuera a Yohanan y se sumergiera en agua. Amén. Según lo que él mismo dijo. Correcto, vamos a ir a Yohanan de Según lo que nuevo. él mismo testificó. Sí, vamos a ver en Yohanan 1.31, algo muy bonito. 1.31, aquí está el 1.31, que nos dice, y yo no lo conocía, pero para que él se dé a conocer a Israel, fue que vine a sumergir en agua. Qué cosa más bella, ¿no? Amén. Por esto vemos, amados hermanos, que de manera muy literal, el agua con la cual Yeshua fue sumergido en el río Jordán, así como lo que representa la presentación de él mismo para hacer la voluntad de su Padre, dieron testimonio, como vemos, de que Yeshua era en verdad el Ben Elohim. Baruch Hashem, El- aleluya. Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay del tercer dador? Del testimonio que se menciona, El apóstol Yohanan. Yohanan, ¿verdad? Que se refiere a la sangre. ¿Qué sangre? ¿Sangre de quién? ¿Verdad? Y
lo más importante, cómo da testimonio de que Yeshua es el Hijo de Yahweh. Amén, Baruch Hashem. Hermanos, La sangre a la que Yohanan hace referencia aquí, sin duda fue la propia sangre de Yeshua HaMashiach, pues ninguna otra sangre podría testificar así, ¿cierto? amén. La palabra de Yahweh, hermanos, una y otra vez demuestra que es la sangre de Yeshua la que sirvió, digamos que de rescate nuestro y la que nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Veamos qué nos dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2 del 5 al 6. Porque Elohim es uno, Amén. y el mediador entre Elohim y los hijos del hombre es el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, humano el mismo, quien se entregó a sí mismo como salvación para todos, testimonio que vino a su debido tiempo. Amén. Entonces, hermanos, Amén, Baruch Hashem. ¿qué vemos aquí? Que hay un solo poderoso y un solo mediador. Yeshua HaMashiach. Amén. Es Yeshua HaMashiach, No hay ¿verdad? otro. Que se dio a sí mismo, además, como se entregó por nosotros, ¿verdad? Yohanan 1:7. Por todos nosotros, ¿no? Sí, la primera de Juan 1:7 nos dice algo bien lindo. 1:7 nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros, ¿verdad? Amén. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver claramente que ninguna sangre humana ordinaria de cualquiera de nosotros podría servir de rescate nuestro, ¿verdad? Tal como lo acabamos de leer en las Escrituras. Así es. Pero Yeshua pudo y lo hizo, ¿verdad? Porque Él es el Ben Elohim. Él fue y será. Además, para que la humanidad se beneficiara del sacrificio de rescate de Yeshua, era necesario, hermanos, que Yeshua entrara en el cielo mismo, ¿verdad? Para comparecer allí delante de la presencia de Yahweh a nuestro favor. Amén. Baruch Él fue a Hashem. interceder por nosotros, ¿verdad? Aleluya. Hebreos 9:24 nos dice: Porque el Mashiach no entró en un lugar hecho con manos de hombres, un anteproyecto del verdadero, sino en el cielo mismo, donde apareció en la presencia de Adonai en nuestro nombre. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Solo por el hecho de que era el Ben Elohim, el hombre perfecto de Yahweh, que había derramado además su sangre como sacrificio, Yahweh lo levantó, ¿verdad?, de entre los muertos, haciendo así posible que se presentara ante él en el cielo a interceder por nosotros. Amén. Baruch Entonces, Hashem. podemos ir resumiendo, decimos, de todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿quiénes son entonces esos tres que dan testimonio? Entonces vemos que el primero es el Ruach, el espíritu, que es, digamos, como una fuerza activa de Yahweh. El segundo vendría a ser el agua en la cual Yeshua fue sumergido, así como lo que representó. Amén. Y por otro lado, acabamos de leer la sangre, esa sangre que Yeshua derramó como rescate por los pecados de todos nosotros, es decir, de toda la humanidad, ¿verdad? Pero hemos dicho al principio que todos estos tres dan testimonio del hecho de que Yeshua es el Ben Elohim, porque son uno. Aleluya, Baruch Hashem. Son uno, ¿verdad? Así es. Em, Ejat. Son un ejad. Entonces, esto es algo que no debemos perder de vista, hermanos, porque ha sido un sacrificio hermoso que hizo Yeshua por nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos ya terminando, ¿no? Sí, ya vamos a acabar. Estaríamos ya prácticamente en los últimos versículos. Vamos a ver entonces cuál es el verdadero significado, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Cuál no? sería el verdadero significado
Y básicamente está en que los tres que dan en testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, se encuentran bien en su relevancia dentro del contexto hebreo que estamos estudiando, y tiene una relación directa con nuestra emuná, con nuestra fe obediente, que nos va a permitir tener una experiencia de crecimiento espiritual, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Entonces, estos tres elementos, representan la presencia divina, 1, la purificación, 2, y el perdón de los pecados, así como la redención y la vida eterna. Estos elementos representan la presencia divina, la purificación y el perdón de los pecados, así como la redención y la vida eterna, que a través de ellos se nos revela la voluntad de ¿quién? De Adonai. Amén. Se nos llama a la renovación y se nos ofrece la salvación. Amén. Amados hermanos, hay que pedir que Yahweh nos siga dando discernimiento, ¿verdad? Las escrituras se explican solas y debemos comenzar con enfocarnos en la grandeza de nuestro Abacadosh, ¿verdad? En esa su inmensa misericordia, y debemos agradecerle por ser sus escogidos, ¿verdad? Por su bendita Torah, por su escritura que nos permite, Él nos regala sus escrituras para que podamos estudiarlas, escudriñarlas con Él en su presencia, ¿verdad? En Shabbat, en este día hermoso, en este séptimo día. Y debemos agradecerle porque a través de su palabra, de sus escrituras, somos instruidos por Él mismo, amén, día a día, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Y tenemos que tener en mente que si confiamos en Él y sobre todo le obedecemos, ¿verdad? Así es. Ese Ruach del que hemos hablado hoy día nos va a proveer todo para enfrentar cualquier circunstancia, y nuestra emuná, nuestra fe obediente, ¿verdad? Lo va a glorificarnos, ¿verdad? Amén, amén. Amados hermanos, con este versículo habríamos concluido esta charla de esta noche, no sin antes agradecerle al Padre por recordarnos este hermoso pasaje, ¿verdad? Donde que nos habla de los tres que dan testimonio, ¿verdad? Y es hermoso porque hoy día el Padre es tan bueno que hoy nos ha hablado del Espíritu, de su Ruach, del agua y de la sangre, que son un ejad, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Bueno, y con nosotros será, amados hermanos, hasta el siguiente séptimo día. Le agradecemos a nuestro Abacadosh por esta semana hermosa que ha concluido, Señor. Te bendecimos, Padre bendito, por los cielos abiertos, por las nuevas oportunidades que pones en nuestras vidas, Señor bendito. Amén. Por todo aquello que nos ataba al pasado de repente, por aquello que no nos estaba haciendo bien y que tú has liberado, Señor bendito. Te agradecemos, Señor, por todos esos proyectos que tenemos, todos los hermanos que estamos acá, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, bendícelos, bendice los proyectos, bendice sus vidas, Señor bendito. Así es, Padre. Bendice a los hermanos de esta congregación, Señor bendito, de esta tu casa de oración, Señor amado. Bendícelos a ellos, a las obras de sus manos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, ¿verdad, Señor bendito? Que tú te glorifiques en sus vidas todos los días, Señor. Amén. Te pedimos que tu bendición recaiga sobre nosotros. Desbloquea, Padre, todo aquello que no está permitiendo que tus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Así es, Padre. Padre bendito, te pedimos, Señor, que, Señor amado, Adonai nuestro, que permitas, bendito Rey, que todos esos anhelos de nuestro corazón tú los hagas realidad. Sabemos que en tu voluntad, en tu tiempo, es así porque tú nos amas, Señor bendito. Amén. Te agradecemos y confiamos en ti, y te pedimos que nos puedas reunir, si tú así lo dispones, la siguiente semana, Señor bendito, para poder encontrarnos con nuestros hermanos, contigo, y poder escudriñar tu maravillosa Torah. Amén. Hasta entonces, hermanos, estará con nosotros y le mandamos una bendición enorme. Shabu Atov.